Busquen en su Biblia, hermanos, Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 20. Vamos a leer 3 versículos en esta hora. Vamos a leerlo todos, hermanos, todos al mismo tiempo, como si estuviéramos cantando estos 3 versículos de Mateo capítulo 1. Dice así, todos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Palabra de Dios, tomen sus asientos, hermanos. Ya conocemos dos bases doctrinales de nuestra iglesia centroamericana. El primero es, ahí está. Somos muchos aquí en esta hora, yo creo que hay que leerlo un poquito con más pulmón. El número uno es... Amén. Y el número dos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy vamos a comenzar con la base doctrinal 3. Ya terminamos esos 1 y 2. Ahora vamos a comenzar con la base doctrinal 3. Base doctrinal 3 es esta. Todos leen conmigo. Creemos que el Señor Jesucristo es la encarnación de Dios el Hijo, que en cuanto a su humanidad fue engendrado por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Esa es la base doctrinal número 3. Wow, ¿estamos avanzando, hermanos? Sí, estamos avanzando en lo que es la doctrina. Eso es lo que estamos aprendiendo en estos tiempos, la doctrina. La doctrina en Canjobal es Cuib Anilej. Cuib Anilej. Cuando escuchamos las personas decir en nuestro idioma, Cocha al Kams Cuib Anil, ¿verdad? Parece que no tiene doctrina, eso es lo que están diciendo. Entonces estos son una de nuestras doctrinas, ya llevamos entonces 3, vamos a comenzar con el 3. Así que, hermanos míos, vamos a enfocarnos un poquito en la palabra la encarnación. ¿Cuántos han escuchado la encarnación? ¿Sí? Hemos escuchado eso. Antes de conocer la Biblia, no me encantaba mucho esta palabra, la encarnación. Parecía como que es palabra católica, como que romana la palabra encarnación. Entonces tuve que estudiarla y cambiar mi forma de pensar. La encarnación de Jesucristo por el nacimiento virginal. Según lo que leemos en Mateo 1:18, terminando el versículo 18, dice: se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, María, la madre de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Eso se llama encarnación. Claro, se han levantado ideas falsas acerca de la encarnación.
Hay ideas falsas acerca de la encarnación, que hay muchos de nosotros quizás ya hemos adoptado, abrazado estas ideas falsas. No, nunca sabemos. Entonces mejor vamos a ver cuáles son estas ideas falsas en esta hora de la noche. El número uno es hay un grupo que se llama Ebionitas. Ebionitas, perdón, hermanos. Ebionitas. Los ebionitas eran una secta gnóstica cristiana judaísta que existió en el siglo II después de Cristo. Ellos negaban la realidad de la naturaleza divina de Jesús. Escuchen esto. Les voy a hacer examen. ¿Qué negaban, hermano? ¿Están poniendo atención o están viéndome a mí? ¿Qué negaban ellos, hermano? La naturaleza divina de Jesús. ¿Qué es la naturaleza divina de Jesús? La naturaleza divina de Jesús es que ellos negaban que Jesús realmente, dicen, bueno, Jesús no es Dios, Él no es divino, Él es humano, no es Dios. Eso es lo que ellos negaban. ¿Cómo se llamaban estas personas? ¿Este grupo? Ebionitas. Ah, sí pudieron atención allí, ¿verdad? Lo más importante hay veces se nos olvida. Pero es muy importante esto, hermano. Ellos negaban la realidad de la naturaleza divina de Jesús. Es decir, ellos negaban que Jesús era Dios. Esa creencia errónea fue refutada por el apóstol Juan en Juan capítulo 1, versículo 1. Vayan conmigo en Juan capítulo 1, versículo 1. Digan un amén, hermanos, si ya lo encontraron. Juan 1:1, todos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Juan los refutó, es decir, los descalificó, es decir. Entonces Juan dice, no, Jesucristo, Jesús es Dios. Aunque los ebionitas negaban eso, ¿no? Ellos lo refutaron. Aparte de los ebionitas, había y hay un grupo de personas conocidos, los gnósticos, que niegan, escuchen, la realidad de la naturaleza humana de Jesús. ¿Qué negaban estos? La realidad de Jesús. No. La naturaleza humana de Jesús. Es decir, el primero que niega, negaban la naturaleza divina de Jesús. Y este segundo que niega, de Jesús. Entonces, el primero niega que Jesús no es Dios. Y el segundo niega que Jesús no es humano. O sea, es un espíritu. O sea, entonces, ¿a cuál creer, no? Así que el primero niega la naturaleza divina. La segunda niega la naturaleza humana. También esta creencia fue refutada, fue eliminada por Juan en su primera epístola en el capítulo 1, versículo 1. Vayan conmigo en primera epístola de Juan, primera carta de Juan. Los que no conocen dónde se encuentra cerca de Apocalipsis. Primera epístola de Juan, en el capítulo 1, versículo 1. ¿Ya están ahí? Capítulo 1, versículo 1, primera epístola de Juan. Todos leamos. ¿Qué dice? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Cuando leí este versículo en Canjobal, como que más me gustó en Canjobal. En Canjobal dice así: Ti chiko tzip eto
Ayesh isyap ishal chamchiyich kanech akom kinalech. Hayet kam to yulib an kinalti aishak altacham. Y escuchen qué dicen Canjopal. Mashhab kanjabi. Mashhab kanjabi. Mashhilwal ok yinon. Mashhilwal ok yinon. Y hay otro. Mash con ok tananin. Mash con ok kapash michanin. O sea, aquí descarta todo lo que el primero y el segundo lo descarta totalmente. Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente humano. Aichibeal, aispagil, hilwal ok, como dice aquí, más hilwal ok yinon, más con ok ananin, más con ok kapashmichanin. O sea, no es espíritu como algunos lo tratan de decir. Él realmente lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él fue realmente humano, carne y hueso. No fue un espíritu. Eso es lo que está diciendo. Pero a la misma vez es Dios. Dios Pashán. Hay otra falsa idea acerca de la encarnación. Esto se llama los arianos. Quizás usted va a decir, ¿quiénes son los arianos? Bueno, ahorita les digo quiénes son. Estos afirman la preexistencia de Jesús, pero niegan su divinidad, la deidad de Jesús. Escuchen esto. Ellos admiten que sí, Jesús existía antes de la fundación del mundo. O sea, Él ya era. Pero ellos niegan que Jesús es Dios. Y estos son los muy conocidos en nuestro tiempo. Esta es la posición de los testigos de Jehová. ¿Quiénes son? Es muy fácil de caer en el error de ellos, porque ellos sí creen que Jesús existía en el principio. Pero ellos dicen que Jesús no es Dios. Y ellos te pueden enseñar, obviamente, en su libro de ellos. En la traducción del Nuevo Mundo dice, en el principio la palabra existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era, escuchen lo que dice el Nuevo Mundo, la traducción del Nuevo Mundo, era un Dios. No era Dios, sino dice un Dios. Eso es lo que cambia todo. Si dice era Dios, entonces está afirmando que es Dios, pero dice era un Dios. Y lo tienen en la traducción del Nuevo Mundo con un pequeño D, no con una D mayúscula, sino una D minúscula. Así que si llegan en tu casa, estos amigos son muy buenos, son muy evangelísticos, ¿no? Llegan cada domingo en la mañana a las 6, ya están. Parece que predicar en las casas es el café de ellos en la mañana. Se despiertan temprano y con energía. Yo creo que algunos de ustedes ya lo han invitado dentro de su casa y ahora ya no saben cómo quitarse encima. Bueno, solamente pregúntales acerca de esto y entonces van a darse cuenta. Entonces lleven estos textos con ustedes para que sí pueden sacar los testigos de Jehová de su casa. Así que hermanos míos, bueno, esas son las ideas falsas acerca de la encarnación de Jesús, los cuales fueron refutados por la misma Biblia, ¿verdad? O sea, está muy claro. Jesús es Dios y es humano. Porque eso son lo que estamos hablando ahora. Uno niega su naturaleza divina y la otra niega su naturaleza humana. Pero la Biblia nos enseña que
Jesús es realmente Dios y es realmente humano. Así que el enfoque correcto de la encarnación es esta. Espero que no se vayan a confundir, tomen nota, porque si se confunden, hermanos, ¿quién los va a sacar de la confusión? Es esta. En una persona, es decir, Jesucristo, hay dos naturalezas. ¿Sí? ¿Escucharon? ¿Lo escribieron? En una persona que es Jesucristo hay dos naturalezas. No vayan a decir que en el cuerpo de Cristo hay dos personas, porque hay unos que ustedes sí son buenos para interpretar mal. En un cuerpo, en una persona que es Jesucristo, hay dos ¿qué? Naturaleza. No estoy diciendo que hay dos personas. Naturaleza. Una es humana y una es ¿qué? Divina. Gracias, hermano, está poniendo atención. Ok. En una persona que es Jesucristo hay dos naturalezas. Una es humana y la otra es divina. Cada uno en su totalidad e integridad, y estas dos naturalezas están orgánica y firmemente unidas. Están unidas. No son dos personas que habitan en un cuerpo, como dicen los nestorianos. Tampoco es como creen los eutiquianos, que dijeron que las dos naturalezas, es decir, humana y la divina, se mezclaron para formar una tercera naturaleza totalmente distinta de las dos naturalezas originales. No en absoluto. No estoy diciendo cuando están unidas, están mezclados, está mezclado Dios y el humano todo. No, 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 no. Están unidas, pero no mezclado. ¿Sí entienden? Ay, ay, ay. Van a decir, tengo que estudiar hermenéutica para entender esto. Créeme, te va a llevar años para entenderlo. Es difícil, hermano. Pero sí ya captaron. Porque sí van a tener que batallar con esto. Si usted va a decir que Jesucristo es Dios, entonces si te preguntan, entonces ¿dónde está lo humano? Usted puede caer en el error, dice, bueno, se mezcló con lo Dios y pues está mezclado. No, 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 no están mezclados, están unidos, unidos. ¿Sí? ¿Están aquí conmigo, hermanos? Ok. Así que valga la redundancia, voy a repetir una vez más que les quede bien en el corazón. En una persona que es Jesucristo, hay dos naturalezas. Una es y la otra es divina. Cada uno en su totalidad e integridad. Es decir, cada uno está completo y están íntegro. Cada uno. Y estas dos naturalezas están orgánica y firmemente unidas. No mezcladas, sino unidas. Así que la palabra encarnación significa el acto de hacerse carne. Carne. Y esto está apoyado por la Biblia en en Juan. Vamos en Juan y terminamos. Casi terminamos, hermano. Ténganme paciencia. En Juan, capítulo 1, versículo 14. Así que la palabra encarnación está apoyado por la Biblia. No es un invento de la iglesia. ¿Están en Juan 1:14? Léenlo conmigo. Todos, como si estuviéramos cantando. Ya casi terminamos, hermanos. Y aquel verbo fue hecho. Ahí está.
Y aquel verbo, está hablando de Jesucristo, cuando Él estaba en el comienzo de todo. ¿Qué se hizo de Él? Fue hecho carne. Así que aquel verbo fue hecho carne, quiere decir, se hizo hombre. Y no solo se hizo hombre, sino también habitó entre nosotros. Vino a vivir entre nosotros, dice Juan. O sea, caminó en medio de nosotros. Hermanos, qué maravilloso es, ¿no? Que realmente caminó Dios en este mundo. Con razón que hay muchos que van a Jerusalén y conocer esos lugares. Pero no tienes que ir allí, Él está acá. Conclusión. Hay algo que quiero que ustedes aprenden conmigo hoy en esta noche, y nuestra reflexión es esto. Qué maravilloso es nuestro Dios. Podemos ver en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 1, versículo 26, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Escuchen esto. Hagamos al hombre a nuestra imagen. En el principio, al hombre hecho imagen de Dios. Pero hay algo que cambió. Hay algo que cambió. Y en el Nuevo Testamento, en Juan 1:14, y aquel verbo hecho carne, vemos a Dios hecho imagen del hombre. ¿Sí lo ven? En el principio era que el hombre era hecho a la imagen de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento es Dios hecho a la imagen del hombre. La encarnación. El milagro más grande. El milagro más grande aquí no es el nacimiento virginal en sí, sino la concepción del cuerpo terrenal de Cristo, la encarnación de Él. Ese es el milagro más grande. No es porque nació de una virgen, no, sino porque se agarró un cuerpo humano, como el tuyo, como el mío. Ese es el grande milagro que podemos ver. Si Dios nos da la vida, continuaremos la otra semana. Palabra de Dios, oramos.